Generalmente las mujeres son las que más resultados tienen, porque las mujeres son más disciplinadas, las mujeres establecen un plan, entonces eso hace que avancen bastante más rápido, son mucho más organizadas. Las mujeres vienen con ese chip familiar de hacer crecer, de dar, y por eso creo que siempre les vamos mejor. Obviamente el mundo se divide entre el antes y el después de la pandemia. El ser humano es un animal que se olvida muy rápido de las cosas. Yo recuerdo que antes de la pandemia todo el mundo pensaba que tener un empleo formal era algo que producía estabilidad. Y la pandemia nos demostró, en un abrir y cerrar de ojos, los que más arriesgaron fueron los que se sentían más estables, que tienen que buscar una motivación que esté por encima del dinero, porque eso es lo que le va a hacer que cuando vengan momentos malos no pierdas esa voluntad de seguir creciendo. Y como el sistema busca que tú no te relaciones bien con el dinero para poder beneficiarse, entonces estás cayendo en el juego del sistema. Invierte en tu mente. Probablemente es la inversión más económica que vas a hacer, pero que más réditos te va a dar en el futuro. Yo pienso que el no saber relacionarte con el dinero, el no saber finanzas personales, probablemente es el cáncer número uno que tiene la sociedad. Si no tienes claro en lo que gastas, no hay forma de que tengas una buena relación con el dinero. Y casi nadie aplica eso. Casi nadie. Bueno, bienvenidos a Líder Sin Manual y hoy me acompaña Dani Pérez. Dani Pérez es un financiero con amplia trayectoria en el tema de las inversiones, es fundador de InvestorU y cofundador de MDC Trading Academy y ha sido mi mentor financiero durante todos estos años. Y bueno, Dani, quiero darte la bienvenida a este espacio de Líder Sin Manual para así como yo tuve la oportunidad de aprender de todo tu conocimiento y de relacionarme un poco con lo que tú haces, también se lo podamos transmitir a las personas que nos siguen y que puedan nutrirse un poco de esto. Así que bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, Karen, yo quiero ser muy sincero, el placer es mío. Nos conocemos hace muchos años y creo que hemos establecido una relación muy sincera, una relación donde hemos crecido todos juntos y por eso quiero agradecerte a ti también, porque también has tenido bastantes aportes y demasiado importantes a todo el ecosistema que hemos creado y públicamente quiero hacerte ese reconocimiento. Ay, muchísimas gracias, Dani. De verdad que ha sido un honor para mí compartir contigo y razón por la cual quise traerte a este espacio y es porque siento que no hay tantos espacios donde podamos hablar abiertamente de los temas financieros y de organización, especialmente cuando estamos iniciando un camino, ¿no? Hay muchas cosas que están dichas y hay muchas cosas que se dicen desde el punto de vista del éxito y que se idealiza Ujú. mucho también el tema del emprendimiento. Hoy en día es muy difícil tú conseguir a alguien que te diga, no, quiero trabajar en una empresa como era hace a lo mejor 15, 20 años, que el sueño era trabajar en una empresa y jubilarse allí. Hoy en día todo el mundo quiere ser su propio jefe, ¿no? Pero muy poco se habla de todas las responsabilidades financieramente hablando y estructuralmente hablando que trae consigo el ser su propio jefe, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales quiero que compartir contigo un poco sobre eso, ¿no? Porque en este camino que tú tienes con InvestorU y con MDC, entiendo que has estado expuesto también a estas personas que no solamente buscan el hecho de ser su propio jefe, sino de cómo alcanzo yo la libertad financiera. Mira, definitivamente. Hay algo muy importante y creo que obviamente el mundo se divide entre el antes y el después de la pandemia, pero como es un ejemplo reciente que todos vivimos, yo recuerdo que antes de la pandemia todo el mundo pensaba que tener un empleo formal era algo que producía estabilidad y nos dimos cuenta, y bueno, y lo que arriesgaban éramos más los emprendedores, los que hacíamos inversiones, etcétera. Y la pandemia nos demostró que en un abrir y cerrar de ojos, prácticamente los que más arriesgaron fueron los que se sentían más estables y los que más tuvimos flexibilidad y oportunidad de capitalizar y tener un crecimiento importante
fueron los que más estábamos arriesgando, los emprendedores, los que invertíamos, en fin, los que en teorías teníamos alto nivel de riesgo. Entonces, yo creo que todos debemos aprender de eso y sobre todo tenerlo muy presente, porque el ser humano es un animal que se olvida muy rápido de las cosas. Entonces, creo que efectivamente tener unas finanzas ordenadas, pero también una visión de construir algo propio, que te guste, que te apasiona, que se vea, que se refleje, es algo que termina aportando no solamente a la sociedad, sino a tu visión y a tu relación con el dinero, que al final todo el mundo va a querer estar y buscar imitarte para así tener ese mismo crecimiento. Entonces, creo que al final el riesgo es parte inherente de todo lo que tiene que ver con inversiones, con crear negocios, pero al final si te gusta es un riesgo que es manejable y sobre todo que te va a producir un crecimiento que probablemente no tienes proyectado hasta dónde puede llegar. Y bueno, tú eres un reflejo de eso, porque yo he visto ese crecimiento. Sí, sí, Dani, así es. Y realmente yo creo que eso es parte de lo que a todos nos frena en algún momento, el tema de asumir riesgos. Claro, Pero hubo algo que, una de las primeras frases que yo escuché de tu parte hace años era que todos estamos en contacto con el dinero muchas veces al día, pero sí, no al todos menos nos 5. sabemos relacionar, sí, y no Claro. todos nos sabemos relacionar con el dinero. ¿Cuáles Ujú. consideras tú que pueden ser esos errores financieros más comunes que se pueden cometer en el día a día, particularmente porque la finanza no es algo que uno aprende en la escuela, ¿no? Aunque Sí, deberíamos, sino ya cuando totalmente. creces. Yo pienso que el no saber relacionarte con el dinero, el no saber finanzas personales, probablemente es, desde mi punto de vista, siendo financiero, el cáncer número uno que tiene la sociedad. Todos tenemos, como tú dices, contacto con el dinero al menos 5 veces. Y para mí, uno de los errores más importantes es justamente eso, no asumir que tienes que tener una relación con el dinero y que tienes que aprender a convivir con él, a reproducirlo, a administrarlo y sobre todo al final enseñar con el ejemplo a todos tus descendientes, a tus hijos, a tus sobrinos, en fin, a toda tu siguiente generación, porque es demasiado importante ser el ejemplo en ese sentido. Porque al final uno trata siempre, aunque quieras o no, de imitar a los padres. Y si tú no tienes buena relación con el dinero, no pidas que tu hijo sea Warren Buffett. ¿Sí me explico? Entonces, es justamente ser consciente de eso, es ser consciente que hay que tener una relación con el dinero, quieras o no, pienso que tienes que hacerlo y bueno, creo que el no conocer y el darte cuenta tarde que eso es indispensable, quieras o no, es uno de los peores errores. Y como el sistema busca que tú no te relaciones bien con el dinero para poder beneficiarse, entonces estás cayendo en el juego del sistema. Entonces tienes que entender el sistema. Y fíjate que van las dos cosas relacionadas. Buscar relacionarte bien con el dinero, pero también entender el sistema donde estás viviendo, porque siempre ofrece ventajas, incluso en países como el nuestro, Venezuela, que tiene un sistema que, bueno, ha ido desde por lo menos desde que yo nací y tengo ya casi 50 años, el país ha ido siempre cayendo y cayendo, cayendo y la palabra crisis ha estado allí, pero en las crisis están las oportunidades. Entonces, bueno, hay que tener esa mentalidad de definitivamente buscar tener una buena relación con el dinero. Lo primero que hay que hacer es emprender. De hecho, si ves aquí, ese mensaje que dice allá atrás, que a lo mejor no se lee bien, pero ahí lo que dice es, invierte en tu mente. Ese conocimiento te va a durar para toda la vida y por consiguiente probablemente es la inversión más económica que vas a hacer, pero que más réditos te va a dar en el futuro. Entonces, para mí ese es el principal problema. No asumirlo, no conocer el sistema, no saber que tienes que relacionarte con el dinero, quieras o no quieras. Así es, y hay que hacerlo de forma inteligente. Y algo que yo aprendí principalmente durante todos estos años formándome y tratando de construir empresa y de ser independiente también ha sido este tema de la inversión. Invertir, pero invertir en ti mismo, porque cuando tú inviertes en tu mente es la que eventualmente te va a llenar los bolsillos, ¿no? Claro. Y cuando uno empieza a invertir en su mente, uno de los entrenamientos que a mí me funcionó mucho fue el de finanzas personales para no financieros. Por eso yo a todo el mundo le digo que, mira, Dani es mi mentor financiero en ese sentido, porque yo recuerdo por allá como en el 2020, justo en plena pandemia, ¿no? Sí, sí, Yo sí. recuerdo que yo con mi esposo teníamos ese tema
tema de cómo nos organizamos, porque ciertamente el estar encerrados creó una oportunidad también para los que podíamos trabajar desde casa. Esa Claro, fuga de dinero que se iba en las comidas, en el transporte, en el estar en el centro comercial, ya no estaba. Había más dinero en casa, pero igual seguíamos teniendo huecos, ¿no? Y cuando claro, empecé a claro. ver este tema del entrenamiento y a escucharte, me gustaría que sería algo que compartas también con las personas que nos ven, es este tema de cómo pequeños pasos te llevan a ti a ver cómo puedes capitalizar. Y una de esas cosas fue cuando hablaste de los gastos hormiga. Creo que Ujú. te lo comenté en su momento, pero mi esposo compraba el periódico todos ¿Qué te los paso? días. Entonces, sí, y todos los días eran, ponte, 2, 3 periódicos diferentes. En ese momento, no sé, 5,000, 10,000 pesos a lo mucho. Sí, Cuando hablamos de los gastos hormiga y decíamos, bueno, chévere estar informado, pero se vuelven una ruma de papel que no vamos a utilizar al final del mes. Y si ese dinero lo multiplicamos, mira cuánto dinero estamos dejando diariamente, mensualmente en la mesa, que a lo mejor pudiéramos usar para construir un fondo de emergencia, para hacer algún tipo de inversión, para tomar algún curso. Y eso yo solamente lo aprendí cuando escuché de tu parte el concepto de los gastos hormiga. ¿Qué sí. tanto nosotros en nuestro día a día podemos minimizar gastos que posiblemente se puedan volver hasta en un segundo ingreso? Sí, es que si no tienes claro en lo que gastas, porque es tan importante lo que gastas como lo que ganas, ¿no? Entonces, si tú no tienes claro lo que estás haciendo y ahora con tanta tecnología que hay para tener claridad sobre eso, en países desarrollados tienes aplicaciones directas o el mismo banco te da aplicaciones para que tú tengas claridad sobre lo que estás gastando. Si tú no tienes ese control medianamente, no hay forma de que tengas una buena relación con el dinero. Pasan los años y te das cuenta en qué, si yo ganaba bien, en qué gasté el dinero. Entonces eso es fundamental. Pero yo lo que pienso ahí, Karen, y para darle herramientas a tu audiencia, yo creo que además de la identificación de los gastos hormiga, de utilizar herramientas para el manejo de gastos personales, yo creo que si tú tienes una familia, hay que establecer la constitución familiar. Es decir, si un país tiene una constitución y se rige por unas normas, creo que en casa debe manejarse de la misma manera. Entonces, dentro de esa constitución familiar debe haber un apartado muy importante para todo lo que tiene que ver con finanzas personales. ¿Cómo trabajamos todos basados en un mismo proyecto? ¿Cómo trabajamos nosotros como un cardumen de peces? ¿Cómo trabajamos de forma coordinada donde todos tenemos muy claro cuáles son las metas familiares y todos trabajar en función de ellas? No trabajar en esfuerzos aislados, cada uno por su cuenta. Yo creo que eso no tiene tanto sentido. Entonces, si hay la seriedad y la madurez de establecer una constitución familiar, los padres, los hijos que estén participando en la elaboración de esa constitución familiar, todo el mundo va a tener claro cuál va a ser su rol. Porque también tienes que entender cuál es la personalidad de cada uno de ellos. Hay personas que les gusta gastar, hay personas que les gusta ahorrar. Entonces tienes que utilizar las fortalezas de cada un miembro de la familia para ponerlos a trabajar en función de las metas comunes. Yo creo que eso hace muchísima falta y casi nadie aplica eso. Casi nadie. Yo me atrevería a decir, cuando tú vistes el diplomado que nosotros teníamos en ese momento de finanzas para no financieros, creo que te diste cuenta que tenías que trabajar juntos y empezaste a trabajar con Simón y miren lo que ya tienen, lo que han construido, porque cada uno asumió un rol, cada uno tenía claro hacia dónde querían ir. Entonces, miran lo que han construido y lo que van a seguir construyendo. Así que la base sólida, al final, siempre son lo mismo. Valores familiares. Todo eso se refleja en las finanzas, todo eso se refleja digamos, en los roles de cada uno de la familia, pero además del crecimiento en todos los ámbitos como tal. Como siempre digo, las finanzas personales son el reflejo definitivamente de lo que cada persona termina y quiere hacer. Entonces, si tú quieres tomar y tomas buenas decisiones, eso se va a ver en tus finanzas personales, se va a ver en tu salud, o por lo menos con alta probabilidad se vería ver en la calidad de amigos que tienes. Todo eso al final termina apuntando en lo mismo, hacia finanzas personales, hacia inversiones, porque todo forma parte de un ecosistema. Sí, así es, y es súper valioso eso que dices porque muchas veces también como emprendedores nos dejamos llevar por las emociones de lo que es un negocio nuevo,
¿no? De esa Claro. facturación, de esos ingresos que van llegando. Y si es la primera vez, tú dices, wow, mira, y agarras ese negocio como tu caja chica. Y si realmente no tienes esta estructura en donde tengas por lo menos alguien a tu lado que te ayude a organizar esa parte y a crear esos nuevos hábitos financieros, porque yo creo que esto también tiene que ver con hábitos. Así como nos habituamos a seguir cierto tipo de actividades para tener una vida saludable, creo que para tener unas finanzas saludables también hay que tener hábitos, porque pueden haber Claro. hábitos que destruyan silenciosamente lo que es tu negocio, aunque muchas veces nosotros vemos, mira, y este negocio parecía irle muy bien y porque cerró, ¿no? Y existen todas esas situaciones que a lo mejor nos conocemos y también tiene que ver mucho con ese tema de la comunicación. Y me voy al Totalmente. tema este de las emociones porque a veces sentimos que, bueno, como estoy ganando más dinero, puedo hacer más cosas, pero a veces ganamos más y gastamos más. ¿Qué tan Es peligroso, verdad. Dani, tú has visto que se vuelve el tema de mezclar las emociones con las decisiones financieras en la vida de las personas? Es todo. Es que las emociones son todo en la parte financiera. Yo creo que las emociones nunca van a desaparecer. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprenderlas a identificar y a gestionarlas. A mí me gusta mucho poner el ejemplo ahí, Karen, del tablero de un carro. Es decir, si tú estás viendo el tablero de un carro y se te prende el bombillo, se te prende, digamos, el testigo de que hay que inflar las llantas o inflar los cauchos porque le falta aire, tú vas a la estación de servicio, los inflas, todo bien y el testigo se apaga. Yo creo que hay que usarlo de la misma manera. Tu cuerpo tienes que usarlo de la misma manera como el tablero de un carro. Si se te prende ahí el tablero, el miedo, bueno, tienes que identificarlo y entender, bueno, por qué estás teniendo miedo y si eso te puede ayudar en ese tema en específico. Creo que los riesgos son muy inherentes en ese sentido. Nosotros tenemos que, los riesgos generalmente traen mucho miedo. Hay que entender que el miedo tenemos que utilizarlo siempre como ese impulso para crecer, como coraje, y eso te va a aportar mucho y al final, si tú identificas que las emociones, en vez de perjudicarte, te pueden aportar, lo puedes utilizar a tu favor, todo cambia, porque las emociones nunca las vamos a dejar de sentir. Lo que tenemos que hacer es gestionarlas adecuadamente y eso te va a dar un crecimiento personal en tus finanzas personales. Y otra vez, en el ejemplo que le vas a enseñar a tu familia, a tus hijos, recuérdense que los hijos son unas esponjas. Mira, cuando yo era pequeño, yo recuerdo que papá me iba a buscar al colegio ya muy tarde, súper cansado, yo, porque estudiaba, jugaba fútbol, etcétera. Y papá me venía a buscar y de ahí hacíamos un tour. El tour de la frutería, el de la panadería, el de no sé qué. Y papá lo que hacía era, iba con el panadero y se ponía a hablar con el panadero y hablaba, echaba cuentos. Y yo siempre decía en el carro, oye, nunca voy a ser como mi papá en esto cuando sea grande. Nunca. Imagínense, yo era consciente. Y ahora hablo más. O sea, estamos aquí hablando y empiezo a hablar y hablar y hablar. Porque es que uno imita sin querer. Uno es un reflejo. Uno va, es parte de un ciclo. Entonces, otra vez, la relación con el dinero, la única forma de enseñarla es con el ejemplo. Así que ustedes si quieren que les vaya bien en las relaciones con el dinero, sean conscientes, gestionen las emociones, sean el ejemplo para sus hijos, sean el ejemplo para sus padres también. Entonces, es solamente una decisión, Karen. Querer es poder. Querer es Eso es. poder. Y en las finanzas personales se refleja demasiado. Sí, sí, eso es cierto porque muchas veces nos proponemos cosas que pueden ser hasta cierto punto banales y las conseguimos, pero a lo mejor lograr este tipo de finanzas, estabilidades, sentirte cómodo y hacer cosas que disfrutes, siempre lo estamos postergando, ¿no? Hay algo que hace poco estaba en un networking y escuché a un señor que le preguntaban sobre este tema financiero, ¿no? Y él decía, mira, ¿cuál es mi mejor estrategia para invertir? Es enfocarme en mi negocio, sacar dinero y dárselo a mi mujer para que lo multiplique. Porque algo que yo he entendido es que los hombres somos buenos produciendo y las mujeres son buenas administrando y multiplicando, ¿no? Y eso me llamó la atención. Y yo dije, mira, primera vez que lo escuchaba de esa manera y con la energía que el Señor lo dijo, ¿no?
pero le conseguí bastante sentido, ¿no? Porque las mujeres muchas veces pues somos las que estamos a cargo a lo mejor de administrar el gasto de la casa, de cómo se distribuye lo que entra y a veces muchas hacen hasta magia, ¿no? Y particularmente acá en este canal, la mayoría de mi audiencia son mujeres, ¿no? Pero yo sé que tú también en Investor U y en MDC tienes contacto con muchas mujeres que también han decidido tomar el riesgo, porque aunque se crea que las mujeres no somos tan arriesgadas como los hombres, sé que en esta época ya las mujeres están jugando un rol diferente con las finanzas. ¿Cómo lo has visto tú desde desde tu experiencia en estas academias y cómo crees tú que el rol de la mujer en las finanzas está cambiando ahora? A ver, las mujeres, por ejemplo, en el lado de inversión en bolsa, de los resultados que hemos visto del ala de invertir en el corto plazo, generalmente las mujeres son las que más resultados tienen. Y eso se trata porque las mujeres son más disciplinadas, las mujeres establecen un plan y se aferran a muerte a ese plan, y entonces eso hace que avancen bastante más rápido, son mucho más organizadas. Eh, y aparte, ahora con la cantidad de información que existe, pienso que hay un equilibrio muy grande entre, es decir, ya el género no es algo importante, no hay limitaciones. Entonces, las mujeres vienen con ese chip de familiar, de hacer crecer, de dar, y por eso creo que siempre les va mejor, siempre les va mejor, porque entienden el valor, otra vez, es que caemos en lo mismo, siempre es el mismo círculo, es el mismo valor familiar. Las mujeres comparten, las mujeres generalmente buscan ser las personas que brinden la seguridad y eso hace que tengan definitivamente una mejor relación con el dinero. Claro, tú me dirás, no, pero es que hay mujeres que también pueden gastar. Bueno, yo creo que en ese sentido, y lo he visto con gente muy cercana a mí, cuando esas personas se dan cuenta o pasa algo en su vida, como por ejemplo tener un hijo, ¿ok? Hijo, o hija, les cambia la filosofía y la prioridad cambia totalmente. Entonces tú dices, güey, si esta persona se hubiera dado cuenta antes, mira lo buena administradora que es. Entonces, en ese sentido, pienso que las mujeres lo que necesitan es, porque en esencia ya lo tienen, lo que necesitan es simplemente o darse cuenta, ¿ok? O simplemente entender que sí pueden tener una buena relación con el dinero. Yo pienso que las mujeres en eso son mucho mejores que los hombres por lo organizadas que son y la visión que tienen de compartir. Qué bien, qué bien. Dani, para mí ha sido un gusto compartir este espacio contigo. La verdad creo que ha sido una conversación súper enriquecedora, saliéndonos un poco de simplemente el tema emocional y llevarlo a la practicidad de lo que día a día estamos viviendo. Me gustaría que para despedirnos pudieras dejarnos tal vez un tip eh, financiero para todas esas personas que nos ven, que dicen, mira, yo quiero tener una mejor relación con el dinero y organizarme mejor para poder impulsar mi emprendimiento, mi hogar, mis finanzas. ¿Qué les dirías a esas personas que nos ven para que tomen ese paso? Yo pienso, Karen, que lo que tienen que hacer es prepararse. Es decir, invertir en su mente, leer buenos libros, buscar guías, mentores, evaluar prácticamente todo lo que le rodea y entender si le suma, vamos a ponerlo en términos financieros, si le suma o si resta. Lo que no suma, resta. Y eso definitivamente deberíamos aislarlo un poco porque a veces le dedicamos mucho tiempo a cosas que definitivamente restan. Entonces, en ese sentido, traten de buscar, seguir personas que le aporten valor, personas que tengan los mismos valores o por lo menos proyecten los mismos valores que tengas y al final es tener la disposición de querer aprender, cambiar y sobre todo hacerlo con una motivación que esté por encima del dinero. Que tienen que buscar una motivación que esté por encima del dinero, porque eso es lo que le va a hacer que cuando vengan momentos malos no pierdas esa voluntad de seguir creciendo y cuando tengas esos momentos buenos tengas los pies puestos sobre la tierra para así poder, digamos, seguir avanzando con pasos firmes y no y sentir que hay una evolución muy grande.
Dani, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí ha sido un gusto tenerte acá y a ti que nos acompañaste durante todo este tiempo, si tú eres de esas personas que quieres organizar tus finanzas e invertir en tu conocimiento, acá abajo te vamos a dejar las redes de Dani, de InvestorU y de todas esas herramientas que tanto a mí como a mi familia me ayudaron a poder construir un negocio que sigue escalando y que estoy segura que te va a ayudar al tuyo también. Yo soy Karen Escalona y esto es Líder sin Manual. Un abrazo.